La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Sin más preámbulos, damos entonces la bienvenida y les pedimos pasen a este lugar a los participantes del panel El aporte del hábitat a la reactivación económica, la señora ministra de Vivienda Helga María Rivas Ardila, el señor Guillermo Herrera Castaño, el presidente ejecutivo de Camacol, la señora Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y el señor Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de ASO Bancarias. Este panel estará moderado por Luis Fernando Acevedo, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster y doctor en urbanismo, quien será el encargado de moderar este primer panel, el aporte del hábitat a la reactivación económica. Días para todas, para todos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la ministra por tenerme en cuenta para contribuir en esta moderación. Quisiera pasar a presentar a los panelistas más detalladamente para dar inicio al conversatorio. Tenemos la panelista Helga María Rivas Ardila, es la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, arquitecta de la Universidad de los Andes, especialista en diseño urbano, con más de 25 años de experiencia en el campo de la vivienda, el desarrollo urbano y regional y en la gestión del suelo. Su gran especialidad es el mejoramiento de barrios y de vivienda y los procesos sociales que se asocian al mismo. Ha transitado entre la academia y la función pública, desempeñándose como asesora en desarrollo urbano para el Departamento Nacional de Planeación y consultora en Naciones Unidas. Tras el sismo de 1999 en el eje cafetero, participó en la reconstrucción de Armenia, donde impulsó procesos sociales y académicos. Y bueno, en su liderazgo es muy significativo su trabajo con asociaciones populares y de mujeres. En la Bogotá Humana dirigió la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría del Hábitat, y en el presente gobierno se desempeñó inicialmente como viceministra encargada de vivienda, luego como subgerente de gestión del riesgo del Fondo de Adaptación, entidad de la que fue también gerente. Paso a presentar a la panelista Laura Milena Roa Seidán. Ella es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y con especializaciones en finanzas públicas y en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo, y una maestría en Gobierno y políticas públicas. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero, 5 de estos en el Fondo Nacional del Ahorro. Fue asesora de la presidencia de Colpensiones y del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles, y actualmente se desempeña como presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. El siguiente panelista que quiero presentar es a Guillermo Herrera Castaño. Él es administrador de empresas de la Universidad del Rosario con estudios de especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia y en Administración Pública y Gobierno Urbano del Institute for Housing and Urban Development Studies de Holanda. Se ha desempeñado como viceministro de Vivienda durante la presidencia de Juan Manuel Santos y secretario del Hábitat durante la administración de Enrique Peñalosa, y trabajó en el Ministerio de Desarrollo Económico, en el Ministerio de Ambiente. En 2021 fue nombrado ministro del Deporte. Desde febrero del 2023 es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción,
Camacol. Y finalmente paso a presentar al panelista Carlos Alberto Ruiz Martínez. Él es economista de la Universidad Nacional, graduado con honores, con maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona. Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue ministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, analista económico de Fedesarrollo y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros. Bien, una vez presentados los panelistas, vamos a desarrollar un breve conversatorio, muy tranquilo además, con unas 4 preguntas quizás. Creo que el tiempo no nos da para mucho, tenemos unos 45 minutos para poder desarrollar estas preguntas. Desafortunadamente, pues no tendremos la oportunidad de abrir la participación al público por temas de tiempo, entonces nos concentraremos en las opiniones que tienen los aquí presentes sobre este tema fundamental de la reactivación económica en torno al hábitat, básicamente. Y habría quizás una pregunta que quisiera de pronto hacerles a todos, muy elemental, por supuesto, por el tema que nos ocupa, y es: ustedes que son actores claves de la economía y del hábitat, ¿cómo creen que pueda darse una reactivación económica que permita que este sector tenga una participación importante y quizás cómo se sueñan esa reactivación económica desde sus sectores? Si me lo permiten, quisiera darle la voz inicialmente a Laura Milena. Buenos días a todos y a todas. La pregunta es muy específica y es muy clara. Somos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Siempre me gusta decir el nombre completo del ministerio en respuesta a esta pregunta, porque incluye la palabra territorio. No somos solo agua, no solo somos vivienda, también somos territorios. En ese orden me pone muy contenta que este eje lo hayan denominado hábitat, porque esta palabra incluye el tema de trabajar articuladamente y de construir un hábitat que físicamente en las ciudades o en los municipios o en los territorios rurales tiene connotaciones distintas, pero que en ese hábitat tenemos una fuerte participación, tanto las entidades públicas de todos los entes territoriales, locales, gubernamentales, nacionales, en conjunto con los sectores que tienen que ver con el tema del financiamiento y la promoción de vivienda, pero también con el sector privado. A mí me pone muy contenta, como dijo la doctora Laura Saravia, que invitemos a trabajar en este proceso de construcción del hábitat y que lo trabajemos como algo que se trabaja entre nosotros y que tiene unas inmensas repercusiones en el territorio nacional. Principalmente, creo que el tema del agua potable, el saneamiento básico, el tema de basura cero, economía circular y todo esto con el relacionamiento con las ecorregiones estratégicas y el tema del ordenamiento alrededor del agua, creo que es algo que tenemos que tener como eje principal. Y a esto se suma la construcción del hábitat desde toda una gama de alternativas, de soluciones habitacionales, en donde tenemos que trabajar de manera articulada para poder
trabajar desde instrumentos lo suficientemente diversos para una Colombia lo suficientemente diversa. Entonces, en este orden, como ministerio, somos reguladores, creamos política, no somos solamente subsidio familiar de vivienda. No obstante, en ese instrumento del subsidio familiar de vivienda se reúne una gran movilización social en torno de qué es esto de la construcción del hábitat, desde el mejoramiento de vivienda, la organización popular, hasta la adquisición y todos los procesos de vivienda nueva. Creo que paro ahí para darle continuidad a mis compañeros. Muchas gracias, ministra. Bueno, teníamos la intención de que fuera ella la última para darle la oportunidad a los sectores económicos, pero bienvenidos sus aportes. No sé si el panelista Carlos Alberto Ruiz quiera aportarnos sus opiniones al respecto. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que muy honrado de participar en este panel y la invitación del Gobierno Nacional para hacer parte de este ejercicio de reactivación. Es que la reactivación en el sector vivienda tiene unos significados muy importantes. 1 de cada 5 empleos que se generan en el país están vinculados con el sector de la construcción, con esos 34 encadenamientos, con donde 3 de cada 4 insumos son de producción nacional. Impulsar el sector de la construcción es impulsar todo el aparato productivo, es proteger a las familias, a más de 4 millones de familias que tienen su sustento de vida a través de este sector. Y yo creo que acá, para poder darle este impulso al sector de la construcción, hay que hacer varios elementos que en 6 semanas creo que podemos dar resultados. Un primer elemento es el elemento de la confianza. Como bien lo decía la señora ministra, el subsidio familiar de vivienda nos reúne a todos, le da la confianza a las familias de poder comprar su vivienda, familias que el próximo año van a hacer su cierre financiero y que necesitan tener la certeza de que van a tener su subsidio y sus coberturas. También para el sector de la construcción, poder saber que hoy pueden iniciar las obras y que las van a poder comercializar justamente con los apoyos del Gobierno Nacional. Certezas también para el sector financiero, de que hoy los proyectos de construcción, por ejemplo en el caso del Fondo Nacional del Ahorro, que sacó la línea de crédito constructor muy rápidamente y que está apoyando a muchos constructores pequeños, que ellos tengan la certeza de que también van a poder hacer el pago de esos créditos y finalizar los cierres financieros de las familias. Yo creo que aquí hay medidas que podemos sacar adelante, como por ejemplo la modificación del loan to income para el segmento novis. Hoy, por ejemplo, una persona que gana 3 millones de pesos no puede tomar un crédito hipotecario, no puede pagar una cuota superior al 1 millón de pesos. Eso es porque la ley, el decreto, de hecho hay un decreto que se lo impide. Nosotros, modificando ese decreto, podríamos aumentar la demanda de vivienda en más de un 20%, y son medidas que no tienen costo fiscal, que es solamente sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo, establecer cuáles son las medidas y con esa agenda de trabajo tener en 6 semanas unos resultados tangibles, todos en convergencia de hacer que este sector sea uno de los principales jalonadores del crecimiento económico. Muchas gracias. Un poco para seguir en la tónica del sector financiero, le daríamos la palabra a la panelista Laura Milena Roa del Fondo Nacional del Ahorro. Muchas gracias. Así es. Nosotros como banca pública especialista en vivienda, lo que estamos tratando para esta reactivación económica es de punta a punta garantizar toda la cadena productiva de la construcción. Nosotros normalmente tenemos más de 55 años de experiencia financiando a las familias, pero hace aproximadamente 7 meses también empezamos a financiar a los constructores porque estamos convencidos que ellos también necesitan esos recursos para poder financiar proyectos de interés prioritario y proyectos de vivienda de interés social. Actualmente ya tenemos aprobado cerca de $500 billones de crédito constructor, pero este $500 billones es muy importante porque es en las regiones y como nos contaban al comienzo del foro, esta economía que estamos dinamizando en las regiones va a permitir que hayan más proyectos de vivienda, que más familias puedan hacer el cierre financiero. Desde el Fondo Nacional del Ahorro estamos comprometidos con la reactivación económica y facilitar el acceso al crédito de las familias. Actualmente, Carlos decía, no, una familia tiene que
no puede pagar más de 1 millón, pero con las nuevas líneas que tiene el Fondo Nacional del Ahorro, hoy en día una familia con 230.000 pesos puede pagar su crédito hipotecario, y eso es lo que le estamos apuntando nosotros, a una verdadera reactivación económica con hechos, y por eso son hoy en día las cifras que hemos logrado en el Fondo Nacional del Ahorro. Actualmente en este año y medio se han desembolsado 3 billones de pesos en crédito hipotecario individual, y eso quiere decir que sí se está reactivando económicamente, y estamos convencidos de la importancia que juega el sector de la vivienda y la construcción. Ahorita Carlos nos contaba, 1 de cada 5 empleos en el país tienen que ver con el sector vivienda, pero también algo muy importante es que cada metro que se construye en el país de vivienda se mueven 33 sectores de la cadena productiva del país. Imagínense donde nosotros logremos de verdad disparar la producción de la construcción de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, y al mismo tiempo poderle darle esa financiación a los colombianos y a las familias de más bajos recursos, pues claramente en estas 6 semanas tendremos muy buenas noticias que darle al país frente a la reactivación desde la banca pública. Muchas gracias por la brevedad de todos los panelistas. Finalizamos con el panelista Guillermo Herrera Castaño de la Cámara Colombiana de la Construcción. Luis Fernando, gracias, y permítame iniciar haciendo un reconocimiento y un agradecimiento al Gobierno Nacional por generar este espacio, que es muy valioso para el sector privado, tener la oportunidad, ¿no?, de abrir estos canales de diálogo para contribuir en la reconstrucción. Yo quiero reconocer el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda y el DNP en estos meses en preparar propuestas para la reactivación, y reconocer especialmente el trabajo de la doctora Laura Saravia, que nos ha convocado acá, y creo que es muy importante. En la medida en que mantengamos esa capacidad de diálogo institucional, yo creo que siempre vamos a encontrar soluciones que demanda el país. Hablando de reactivación, yo creo que lo importante es entender primero por qué es necesario reactivar el sector. Y hay 2 cosas que me vienen a la cabeza. La primera, porque la capacidad de generación de riqueza, de aportarle al Producto Interno Bruto del sector, ha venido disminuyendo. Antes de la pandemia, el sector representaba el 4% del Producto Interno Bruto nacional, ¿no? En la actualidad es apenas el 2.2% del Producto Interno. Entonces está bajando la capacidad de producción, de generación de riqueza del país. Y como lo señalaba el director del DNP, empieza a afectar el empleo, ¿no? Recordemos que con la pandemia básicamente se destruían en promedio unos 170.000 empleos en este sector por mes. En el 2021 con la reactivación se generaban 200.000, era el saldo positivo mensual. Para el año 2021, en el año 2022 en promedio la curva de generación de empleo llegó como unos 57.000, muy parecida al promedio prepandemia, alrededor de unos 50.000 empleos mensuales. En el 2023, que todos sabemos es un año para olvidar, la generación de empleo mensual llegó a 19.000 plazas mensuales. Hoy estamos en menos 7.000. Entonces sí, es importante pensar en estrategias de reactivación, que como lo decía la doctora Laura Saravia, este es uno de los sectores con infraestructura que tiene una capacidad inmediata de mandar esa señal de confianza y de reactivación al mercado. Coincido con la ministra, me encanta verla, ministra, volverla a encontrar después de tantos años, en que no solamente podemos hablar de vivienda, hay que hablar de hábitat y hay que pensar en construcción de ciudad, pero claramente yo creo que hay que, como lo planteaba Luis Fernando, cómo nos soñamos esa reactivación, y siguiendo pues la línea planteada aquí por el DNP, en el corto plazo y a mediano plazo, yo me la sueño verde. Yo sueño que el sector, y como me lo decía en algún momento la ministra y lo hemos discutido con DNP y Hacienda, el sector también tiene que iniciar, o ya inició además, un proceso de conversión hacia la sostenibilidad. Y es que está en el plan de desarrollo del presidente Petro. Estos son temas relativamente recientes en la agenda pública, y es como este sector también la aporta a la transición energética. Resulta que Colombia en los últimos años, desde el sector privado, desde Camacol, ha venido impulsando certificaciones verdes. Tenemos 15 millones de metros certificados hoy en Colombia, con uno de los varios sellos que hay, esto se llama EDGE, que es el que maneja el Banco Mundial. Hoy Colombia es el primer país en el mundo con mayor certificación de edificaciones con criterios de sostenibilidad. Preguntaba alguna vez el ministro de Hacienda, ¿y qué es verde? En este momento, ser verde es ahorrar en consumo de agua, de energía y disminuir las emisiones por el uso de materiales. Y en el plan de desarrollo del presidente Petro también se busca eso,
Y a eso le estamos apuntando. Ahora, ¿qué creemos? Sí, hay que buscar recursos, pero creo que hay una segunda cosa que tenemos que hacer y es trabajar con las regiones. No, además de ser verdes, y lo decía también aquí el doctor Alexander López, hay que territorializar y hay que buscar concurrencia en las fuentes de inversión. Y cuando uno revisa los planes de desarrollo de la mayoría de los municipios y departamentos del país, no la mayoría, algunos, encontramos que se están planteando en esos planes de desarrollo inversiones por más de 1 billón de pesos, senadora Angélica, cerca de 1.2 billones de pesos de las entidades territoriales para estos 4 años, para más de 85.000 viviendas. Que yo creo, y le propongo a la ministra, y creo que aceptando la invitación de Laura de trabajar en estas 6 semanas, sería bueno ver cómo puede uno lograr en ese esquema que ya tiene Mi Casa Ya, con actores como Findeter, hacer vaca para que esos subsidios se sumen uno encima de otro y poder llegar todavía a los hogares más pobres, ¿no? Aprovechando las condiciones de tasas que hoy ofrece el sector bancario y poder focalizar todavía aún mejor. Entonces, yo creo que hay una oportunidad. En lo de ser verdes, y aquí me voy a chiviar, nosotros tenemos Expo Camacol este año, dentro de 2 semanas en Medellín, y ahí vamos a lanzar la estrategia verde del sector. ¿Cuál es nuestra apuesta como sector? Que de aquí a 5 años, el 50% de las viviendas que hagamos en el país las entreguemos con esos criterios certificados de ahorro en consumo de agua y energía, por lo menos. Y si el gobierno nacional nos ayuda con más recursos para la reactivación, que podamos superar esa meta. Lo decía el alcalde de Manizales, aquí hay incentivos tributarios, algunas ciudades lo tienen, creo que ese es otro frente para trabajar en esa territorialización. ¿Qué se pone desde las regiones para que seamos más verdes cada vez? Y obviamente en el mediano plazo, largo plazo, esto no lo hacemos solamente por ser verdes, sí, queremos bajar las emisiones, sí, queremos ser más sostenibles, pero resulta que cuando somos verdes, la banca internacional ayuda a financiar y en el largo plazo le suma a bajar las tasas de interés a los hogares que compran verde y a los constructores que construyen verde, con un impacto que está medido de lo que se pueden ahorrar los hogares, que es lo que quiere el presidente Petro, en el pago de facturas de servicios públicos, de agua y de energía. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta. Esta a mí personalmente me gusta mucho como arquitecto y urbanista, pero creo que también le interesa mucho a los ciudadanos, usuarios de la vivienda y del hábitat. Resulta que, si ustedes recordarán, en la primera mitad del siglo yo creo que se dieron las experiencias más interesantes de construcción de barrios integrales. Esos barrios que incluían todo, los equipamientos, la vivienda, por supuesto, los parques y muchos otros aspectos, la educación, etcétera. Y de pronto eso se perdió, digamos, en el desarrollo de este tipo de iniciativas. ¿Cómo podríamos lograr las sinergias necesarias para recrear o construir vivienda social que integre todos los servicios colectivos, el espacio público necesario y puedan realmente convertirse en modelos de innovación socioespacial, cultural y tecnológico adicionalmente? Quisiera en este caso darle la palabra a mi colega, la ministra, a ver qué opina. Bueno, hay un tema que yo quisiera casi que preguntarles a todos, y es la vida urbana en los primeros pisos. Si estamos hablando de edificaciones, de vivienda, que a veces terminan volviéndose un poco números o temas cuantitativos en tamaño de la vivienda o número de unidades, digamos que hay una conversación económica en unas dimensiones que hay que abordar. Creo que hay que sumarle a esa conversación la calidad de la vivienda. Guillermo toca un tema muy importante que es la certificación verde.
nosotros en nuestro gobierno nos sumamos a la conversación en términos de la vida urbana y la de la productividad en los primeros pisos, que tienen que ver con el tema de la alegría en los barrios, de los desencadenamientos económicos que se generan con permitir que la ciudad sea caminable, que la ciudad sea agradable, que en las esquinas hayan panaderías, que en las viviendas se puedan montar negocios, y creo que hay un tema fundamental en el hábitat que le pega al tema muy en el corto plazo y muy inmediatamente de reactivación económica. Esta linda invitación, sí, somos aquí 2 arquitectos, administradores, economistas, creo que de eso se trata. Y cuando hablo del hábitat y me hacen la pregunta de la relación de aquel Iscredial o aquel BCH o aquella Caja de la Vivienda Popular, aquellos fondos de viviendas que se hacían en los diferentes departamentos y municipios para hacer operaciones, no me gusta la palabra operación, para hacer actuaciones integrales en el territorio, donde el tema del espacio público de alguna forma se equilibraba con el tema de la vivienda, de las zonas verdes, de la articulación de una ciudad un poco más amable, más blandita. Creo que eso es central en nuestra Colombia humana. Creo que tenemos que también centrar el tema en los temas de mejoramiento barrial. Había una vez en la que habían barrios y se podía de alguna forma acudir a mejorar el déficit de las ciudades a través de grandes procesos formales de vivienda, y ahí entra el tema fundamental del por qué yo hablo del territorio, y es la gestión del suelo. Nada hacemos con hablar solamente de unidades habitacionales. Me encanta el enfoque verde, pero tenemos que pensar un poco más complejamente el tema de la habilitación del suelo, un macroproyecto aquí en Manizales como el de San José. Me gustaría tener un conversatorio sobre todo el tiempo que lleva ese macroproyecto, lo que ha pasado y lo que podrá pasar. En el ministerio tenemos, creo que todos hemos tenido que asumir, porque eso viene de antes y ustedes fueron viceministros, yo tuve que ver esto, tenemos un potencial de suelo en los macroproyectos que de alguna forma está ahí. Y que eso también es desarrollo económico, porque estamos generando habilitación de suelos para mover la economía a través de la vivienda. ¿Pero qué tipo de vivienda? Yo creo que el tema cualitativo, la vivencia de los primeros pisos, que tiene que ver con temas de seguridad, que tiene que ver con temas de basura cero, de economía circular, de las relaciones humanas que hacen en los barrios, dista mucho de conjuntos en donde en los primeros pisos no se permite abrir locales comerciales, no se permite desarrollar temas de desarrollo económico. Entonces, unir ese micro, pensarse el barrio con las políticas macros, creo que es de vital importancia en esta reunión, y bienvenida todas las políticas verdes, que no sean otro sector verde, sino que lo verde, y en eso voy a sacar algo que me gusta decirlo, y es que el hábitat es muy femenino, ¿sí? Y el hábitat tiene que ver mucho con la gestión de la mujer y esa protección que le podemos dar a la vida de los primeros pisos, que también tiene que ver con la seguridad humana. Muchas gracias, ministra. Quisiera pasarle la voz a Guillermo, que estoy seguro que desde el sector de Camacol quizás se han hecho muchas preguntas en este aspecto. Bueno, yo creo que esta es una pregunta bien importante, muy interesante, y que nos tiene que llevar a evaluar cómo ha sido esa evolución, ¿no?, de nuestro urbanismo moderno, si se quiere, a partir de la expedición de la Ley 388, y cómo las reglas de los planes de ordenamiento, pues uno puede tener un balance tal vez más positivo, pero muy dispar de lo que pasa en el país. Y podemos tener operaciones tan integrales, no sé que no te gusta operaciones, actuaciones, intervenciones, como Lagos de Torca, por ejemplo, que son de una escala grandísima, ¿no? Cerca de 140.000 viviendas, que las mismas, llamémoslo así, rentas del suelo permiten asumir unas cargas más grandes que permiten generar toda la inversión para la infraestructura vial, para la infraestructura de servicios públicos. El 57% de esa intervención va a ser espacio público, tal vez va a tener el parque urbano más grande de Bogotá, incluso más grande que el Parque Simón Bolívar, pero en contraste, pues tenemos algunas actuaciones bastante
llamémoslo así, aisladas en la mayoría de las ciudades. Nosotros estamos trabajando acá, estamos convencidos de la importancia tan grande que es trabajar con los entes territoriales, con las alcaldías, con la gobernación. Cada vez que visitamos regiones nos sentamos con ellos para que ellos también habiliten suelo y sea más económico para las constructoras poder construir, pero al mismo tiempo que desde los entes territoriales también se haya un esfuerzo grande en lo que son las inversiones en infraestructura, y eso es lo que le estamos apuntando también desde el Fondo Nacional del Ahorro, en que cada uno ponga su granita de arena y podamos trabajar articulados en ese propósito. Muchas gracias. Le damos la palabra a Carlos Alberto de Asobancaria. Bueno, yo creo que ahí pueden haber varios elementos para mejorar la calidad del hábitat. El primero, por supuesto, es lo que decía la señora ministra de la gestión del suelo. Hoy el 80% de nuestros municipios tienen su plan de ordenamiento territorial desactualizado, y yo creo que el gobierno nacional puede hacer un esfuerzo importante, por ejemplo, en la financiación de los estudios de riesgo, que es la parte más compleja en el proceso de actualización de los POTS. Teniendo una gestión de suelo de calidad, se puede habilitar para poder desarrollar proyectos de vivienda. El segundo elemento es la gestión de la infraestructura social. El ministerio, por ejemplo, tiene una línea de financiación de parques, que hay una parte que se desarrolla a través de Findeter, que son parques relativamente pequeños, pero que tienen un impacto enorme en la calidad de vida de las familias que viven en esos conjuntos. Son más de 50 parques que se han desarrollado en los últimos 2 años, y en el total acumulado creo que van más de 100 parques desarrollados. Esa iniciativa son proyectos de 8 meses que no solamente mejoran la calidad del hábitat, sino que también tienen unos elementos de reactivación muy valiosos. Un tercer elemento es la concurrencia de actores. Por ejemplo, acá hay una experiencia muy importante, por ejemplo, unos actores como las cajas de compensación en el desarrollo de proyectos, en el acompañamiento social, en cómo uno puede generar mejores entornos. También en las entidades territoriales cuando aportan suelo, cuando por ejemplo aprovechan instrumentos como el de las cargas, utilizar las cargas como por impuestos, que yo puedo como constructor desarrollar parques y en lugar de pagar las cargas, esperar a que el municipio contrate y luego seguir con todo el proceso, mejor de una vez desarrollo la vivienda con los parques, con los colegios, con toda la infraestructura social que se requiere. Eso genera un impacto urbanístico enorme de no solamente estar desarrollando viviendas, sino estar desarrollando ciudad. Y finalmente, un cuarto elemento que me parece importante es el mejoramiento de vivienda y de entornos. El mejoramiento de vivienda tiene unos retos logísticos enormes. Y hay veces uno quisiera invertir más recursos en mejoramiento, pero hay veces la capacidad de ejecución no alcanza. Pero dependiendo de cómo vayan evolucionando las capacidades del Estado en materia de ejecución de mejoramientos, asimismo uno puede ir asignando recursos e ir cambiando y transformando la vida y la calidad de vivienda de muchas familias que hoy tienen pisos de arena, familias que hoy no tienen una unidad sanitaria de calidad, y esto genera una transformación profunda en la calidad de vida de las personas que viven en esos hogares. Yo creo que esas 4 medidas, esas 4 estrategias, creo que pueden ser muy importantes para hacer una transformación real de la calidad de vida de las familias. Muchísimas gracias a todos. Bien, esta es una pregunta muy interesante y quizás muy definitiva, digamos, para desatar, en mi opinión, este tema de la reactivación económica. Tiene que ver con el tema de los encadenamientos productivos del sector de la construcción y en general de todos los que participan en la construcción del hábitat. Esa es una tarea, digamos, que se ha venido desarrollando, yo creo que más o menos hace unos 30 años, pero quisiera preguntarles a ustedes cómo sienten esa cadena productiva. ¿Está fortalecida? ¿Les falta algo más por mejorar para poder incidir incluso en muchos aspectos en disminución de precios de materiales, disminución de precio del suelo? Bueno, una cantidad de cosas que permiten esos procesos de encadenamiento. Quisiera darle la palabra en este caso al panelista Guillermo Herrera, que nos pudiera ayudar a responder. Bueno, Luis Fernando, yo creo que ya lo expresaba Carlos, este sector de la construcción es un sector que es muy importante por su nivel multiplicador, su capacidad de multiplicar la inversión y sobre todo por su capacidad de encadenamiento, ¿no? Arrastra 36 sectores de la economía nacional, casi que el 60% del aparato productivo nacional pues responde
al comportamiento del sector de la construcción. Entonces, si al sector de la construcción no le va bien, el aparato productivo nacional también se empieza a resentir. Cuando uno mira cifras relativamente recientes y cifras del DANE, matriz de utilización, creo que se llama ese documento, nos muestra que para el año 2022 el sector de la construcción generó una producción bruta de 83 billones de pesos, 83 billones de pesos, de los cuales 53 billones es consumo intermedio. Es decir, lo que este sector de construcción le compra a los otros sectores productivos del país. 53 billones. De 83, 53 consumo intermedio. Y hay una cosa que me gusta destacar, que de esos 53 billones, alrededor de unos 40 billones es producto nacional. Casi que el 75% de ese encadenamiento es industria nacional, ¿no? 40 billones de pesos. ¿Qué vemos ahí? Por ejemplo, ¿cuánto le compra el sector de la construcción a los que producen concreto, cemento, morteros, etcétera? 10 billones de pesos para el año 2022. Al sector metalúrgico alrededor de 6 billones, algo más de 6 billones, maderas 2 billones, plástico 2 billones, ¿no? Que genera esos encadenamientos. Yo que pienso que si el sector obviamente está bien aceitado y cuenta con los recursos para promover la demanda, porque hay que señalar eso, el problema que tiene el sector en Colombia, más que de oferta o de precios, es de la capacidad de compra de los hogares. En Colombia solo el 20% de los hogares urbanos pueden comprar viviendas sin subsidio, ¿no? Es un tema de asequibilidad y no es que tengamos la vivienda más cara del continente, todo lo contrario, pero el nivel de ingresos sí es muy bajito en comparación con otros países de desarrollo similar, y eso ha generado, digamos, ese rezago o ese reto que hoy estamos enfrentando en un contexto en que las tasas se subieron y en un contexto donde obviamente pues, el cambio en el rumbo de la política de vivienda generó ciertos retos que generaron alguna restricción al sector. Entonces yo creería que más de un tema de precios es de capacidad de los hogares y sobre todo de competitividad de algunos sectores, ¿no? Cuando uno mira el índice de costos de construcción para el año 21 y 22 estuvo muy alto, no sé, Carlos me corrige, incluso crecía por encima del 13 o 14%, por encima de la inflación. Ya los costos de construcción en la actualidad siguen creciendo, pero por el orden del 3.3, 3.5%, por debajo de la inflación. Sin embargo, algunos sectores todavía tienen unos niveles de precios altos, y yo creo que más que todo lo que deberíamos buscar es políticas que promuevan la competitividad, porque creo que es a través de la competitividad que uno puede generar mayor impacto en los costos de producción. Pero más allá de eso, y para concluir, yo creo que la cadena de la construcción es una cadena que funciona bien cuando pues, esta locomotora va con el impulso que tiene que ir. Por esos encadenamientos que le digo, para el año 2022 generaba una producción bruta de más de 83 billones de pesos. Muchas gracias. Bueno, los tiempos se nos están agotando rápidamente, entonces quiero pedirle a la ministra que nos pueda también hablar un poquito sobre este tema y decirle a los otros dos panelistas que les tengo a ellos particularmente una pregunta para finalizar este panel y poder cumplir con los tiempos. Bueno, como lo dice bien Guillermo, el encadenamiento de todos los procesos en el tema de la construcción es absolutamente importante para la generación de empleo. Todo lo que él acaba de decir me parece que nos aporta mucho en este diálogo. Quisiera contribuir en términos de entender el tema de los encadenamientos también desde una manera un poco más compleja, y es entendiendo el territorio nacional y entendiendo que frente a un encadenamiento en grandes ciudades, que como decía la doctora Laura, en La Guajira la producción de vivienda, o en La Mojana, o en el Amazonas, o en Pasto, o en Boyacá, o aquí mismo en Manizales. En ese orden, digamos que el tema es que nosotros tenemos como ministerio que trabajar estas formas de comprender el encadenamiento productivo, también
con el tema de la diversificación y la posibilidad de que los pequeños, las organizaciones populares de vivienda, quienes autoconstruyen su vivienda, hacen parte de ese encadenamiento. Y en ese encadenamiento, por ejemplo, yo me fijo en este hotel, además está muy de moda arquitectónicamente, el tema un poco de lo híbrido. Son palabras que me gustan, más contemporáneas, en donde a lo mejor hay tecnologías que son industrializadas, que pueden mezclarse con unas paredes tejidas que generen diferentes formas de participación en la cadena productiva de algunos sectores que en teoría no son muy competitivos. Ese sería nuestro rol, ¿sí? Poder lograr como tanto en el resultado final de la propuesta urbanística, de la propuesta formal de una vivienda, se vean los diálogos de saberes entre lo que significa un sector formal, industrializado, con unos indicadores tan claros, como otros sectores que tal vez no han siendo tan reconocidos tampoco por las cifras y los indicadores. En eso estamos, y por eso es el gobierno del cambio, porque queremos realmente generar una construcción no solamente social, sino también de narrativa discursiva que nos permita ampliar la concepción de lo que es el hábitat hasta entender las particularidades y paisajes en Colombia. Yo quisiera agregar a esto el tema de que también es un tema casi que filosófico del ser o el deber ser, ¿sí? En el deber ser está la adquisición de vivienda, que son viviendas nuevas, ¿cierto? Pero en el hoy y en el ahora, gran porcentaje de nuestras ciudades y de nuestros territorios no han contado con una asistencia técnica. Los arquitectos hasta ahora realmente estamos generando diálogos para llegar a territorios donde podamos enriquecer la estética de nuestras ciudades, tener diálogos y encontrar belleza en otras formas de hacer ciudad. Creo que a veces es muy patriarcal la forma de entender el hábitat y la tendencia implica que otros saberes no sean considerados. Yo creo que nosotros en este momento, a través de los procesos de mejoramiento de vivienda, reconociendo la importancia de los hábitats populares, de la ciudad informal, donde la gente misma ha autogestionado su vivienda, sumándole la creación de traer parques, de ojalá todo el insumo verde y la sabiduría de quienes están trabajando en procesos más industrializados y más claras lecturas económicas de los temas, generar unas convergencias, ¿cómo se llama eso? Sí, pero cuando concurren, concurrencias entre los saberes locales, los saberes territoriales, en concordancia con los alcaldes que tienen una importantísima misión, que son los gestores de su suelo, ¿sí? Las gobernaciones, el sector privado, los gremios. Hoy creo que va a quedar un poco sesgado este conversatorio hacia los temas de vivienda. Creo que el tema de agua potable, saneamiento básico, los gremios de aseo, los recicladores, todo esto hace parte de la construcción popular del hábitat y todo mueve economía. Entonces tenemos que mirar cómo equilibradamente entre lo que podamos tratar de dinamizar los recursos que hoy día tenemos en el ministerio, en estas alternativas, cómo invitamos a compartir y a mirar iniciativas como que un cambio regulatorio permita que las clases medias puedan acceder a la vivienda y a lo mejor no paguen tanto por sus arriendos. Esa idea me parece fantástica. Toda la iniciativa verde que plantea Guillermo de Camacol y toda la posibilidad de enriquecer ese discurso desde nuestra construcción popular del hábitat. Listo, muchas gracias. Sí. Quiero una última pregunta muy concreta, dirigírsela a los dos representantes del sector financiero, pero creo que es una pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para llegar a la población más pobre que hoy no tiene acceso a los productos financieros que permiten acceder justamente a la vivienda? Lo primero es que el país en los últimos 15 años ha dado un avance significativo en materia de bancarización. Digamos, estábamos hablando hace 10, 15 años de un 60% de acceso a los productos financieros, hoy estamos hablando de un 95%. Casi que es
tan grande el número de personas que no tienen acceso a algún producto como el nivel de alfabetización o personas que no tienen alfabetización. Hoy estamos llegando prácticamente a la cobertura universal y nuestra meta en los próximos 5 años es llegar al 100%. Entonces es una muy buena noticia, digamos, eso lo llamamos por el lado del pasivo, que son cuentas de ahorro, que son personas que tienen sus billeteras digitales, que hacen transacciones. El reto entonces va hacia el lado del activo y es hacia el lado del crédito. Y es muy interesante que muchas veces ese ingreso, digamos, de la bancarización a través del lado del activo de muchas familias de menores ingresos es a través del crédito hipotecario. Eso es algo que uno no se imagina, porque uno pensaría es, primero tienen su tarjeta de crédito o primero hacen su crédito de bajo monto, van construyendo un historial y posteriormente sí van al crédito de vivienda. Este proceso de trabajo articulado con el sector privado, con el gobierno, con todos los actores, ha permitido que muchas veces el primer punto, digamos, de tener un crédito sea a través de la vivienda. Claro, es una persona que está haciendo su ahorro, que va mostrando sus hábitos de pago, ya sea, digamos, en el sector bancario, en el Fondo Nacional, van mostrando que tienen capacidad de ahorro, luego llega el apoyo del gobierno nacional con el subsidio, luego llega una muy buena oferta del sector constructor, una vivienda que le gusta a la familia y finalmente pues el sector financiero hace el cierre. Entonces, hoy eso que ha permitido que en periodos de 4 años se hayan logrado originar créditos a familias de bajos ingresos de más de 200.000 unidades de crédito. Eso es impresionante, no solamente lo que mueve en términos de actividad productiva, sino este es un sector que mueve el aparato productivo con una vocación social a través de lo que significa la vivienda para las familias, pero también del tipo de empleo que genera y el perfil de personas que están empleando. Entonces yo creo que esa es una muy buena noticia de lo que ha pasado en términos de bancarización. Por supuesto, todavía tenemos muchísimos retos para seguir avanzando y creando nuevos instrumentos para que las familias puedan mostrar sus hábitos de pago y poder acceder a una solución, digamos, habitacional a través del crédito. Gracias. Le doy la palabra entonces a Laura del Fondo Nacional de Ahorro. Con esto terminamos este primer panel. Por eso es que lo que trabajamos nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro 24/7 y es por facilitarle a las familias de bajos recursos que puedan acceder a un crédito hipotecario. Actualmente el 80% de los créditos que desembolsa el fondo son para viviendas de interés prioritario y vivienda de interés social y somos ese banco que le permite a una familia poder soñar con tener vivienda. El fondo ahorita durante el gobierno del presidente Petro ha sacado la tasa más favorable de toda la banca y de toda la historia del país, que es VR+0. Hoy en día una familia puede tener una vivienda sin tener un subsidio del gobierno con una cuota mensual de 230.000 pesos y eso es una realidad. Una familia que paga un valor por un crédito sí puede tener vivienda gracias a esa tasa. Estamos seguros y hacemos una invitación muy grande también al sector financiero para tener condiciones más flexibles que puedan aliviar la carga de las familias. A una familia entre 0 y 2 salarios mínimos no se le puede estudiar un crédito como se le estudia a cualquier persona. Su capacidad de pago es diferente, sus ingresos no son los mismos todos los meses o todas las semanas y en eso estamos trabajando en el fondo. Hoy hacemos visitas de campo a los independientes, a estas personas, a estas familias que quieren tener vivienda. Hoy en día un colombiano en el fondo puede ahorrar desde 4.000 pesos diarios para poder tener un crédito de vivienda en un año y eso es lo que seguimos trabajando en el fondo, en mirar nuestro score de riesgos, en mirar cómo analizamos la capacidad de pago de los afiliados. Acá está el Fondo Nacional de Garantías, que es un aliado también muy grande para nosotros como entidad y es la misión que tenemos con la ministra y es poder acceder, que más y más familias de bajos recursos sí puedan acceder a un crédito hipotecario y pues se puedan favorecer de todos estos subsidios que también estamos dando a las tasas, pero que también puedan soñar con tener una vivienda propia y pagar una cuota módica mensualmente. Gracias. Bien, muchas gracias a todos los panelistas. Luis Fernando, muchas gracias. Antes de cerrar este panel, queremos invitar a todos los participantes para que hagan parte de la firma del compromiso denominado el aporte del hábitat a la reactivación económica del país. La ministra Elga María Rivas, Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de Camacol, Laura Milena Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asobancal. Sí, mientras ellos proceden a la firma, voy a leerles para todos los participantes lo que contiene el cartel. Pacto, el aporte del hábitat a la reactivación económica, asumiendo una voluntad común y reconociendo el rol esencial del sector de la construcción del hábitat
en la reactivación económica del país. Cada uno de los suscritos aportará para este propósito con el desarrollo de las siguientes acciones. 1. Promover el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda y hábitat integral que generen empleo, fortalezcan los encadenamientos locales y regionales e impulsen la reactivación económica del país. Segundo, implementar estrategias o programas que permitan incrementar el nivel de producción de vivienda y su comercialización a nivel nacional. 3, proponer mecanismos para que las entidades territoriales gestionen la habilitación de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat con criterio de sostenibilidad e inclusión social, acompañados de infraestructuras y espacios colectivos y de calidad. 4, adelantar las acciones operativas, jurídicas y presupuestales correspondientes con las metas de mejoramiento y adquisición de vivienda del plan adquisición de vivienda previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 5, impulsar el uso de fuentes complementarias de financiación para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat urbano y rural a través del Sistema General de Regalías, entre otros mecanismos. 6, promover la construcción de edificaciones sostenibles que incorporen mecanismos de ahorro con el consumo de agua y energía que reduzcan el impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero. 7, proponer alternativas de trabajo conjunto de las entidades territoriales, el gobierno nacional y el sector privado para procurar el uso eficiente y concurrente de los recursos destinados a la generación de soluciones habitacionales. Bien, muchas gracias Luis Fernando, muchas gracias. Y también muchas gracias a los representantes de estas entidades, a la señora ministra. El pacto ha quedado firmado. Queremos invitar a los asistentes a ofrecerles un aplauso de reconocimiento a este pacto que hoy ha quedado firmado para el crecimiento de la construcción de viviendas en el país. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.